Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast. Nuevamente tenemos al doctor Alejandro Delgado. Y para recordarles, él es médico venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, que tiene dos posgrados en el Albert Einstein Medical Center de Medicina Interna y además en enfermedades infecciosas en el Thomas Jefferson University Hospital, y actualmente se desempeña como especialista de enfermedades infecciosas del Jefferson Einstein de Filadelfia y es director asociado del programa de enfermedades infecciosas de este mismo hospital y director también asociado del programa de medicina interna de ese mismo hospital. Bienvenido una vez más, Alejandro, a Medicina y Algo Más Podcast. Muchas gracias, Leandro. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema interesante porque es un tema acerca de las vacunas, y más en este momento, pues bueno, siempre ha sido un tema pues de debate que ha tenido pues sus detractores, sus defensores y es importante cuando yo doy alguna charla o hablo con o hago algún taller, le pido a las personas que siempre traten de ir a a los sitios confiables, donde hay información pues que sea confiable acerca de este tema, porque es bien delicado, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Y de personas pues que son vulnerables, que tienen comorbilidades, en donde pues las vacunas pues cumplen un rol muy importante. Entonces, lo primero que te vamos a preguntar es qué son las vacunas y cómo funcionan las vacunas. Vale. Bueno, gracias por tenerme de nuevo. Bueno, las vacunas son básicamente preparaciones biológicas que se utilizan para crear inmunidad a enfermedades infecciosas o incluso a ciertos tipos de cáncer, sea a través de su capacidad para defender contra enfermedades infecciosas o por otros mecanismos. Eh, Básicamente funcionan de forma que entrenan al sistema inmune a reconocer al patógeno o partes del patógeno, sea un virus, sea una bacteria. Le dan el entrenamiento al sistema inmune para que lo pueda reconocer en el momento de encontrarse con él en el ambiente y producir o protección completa de la enfermedad o producir una forma mucho más atenuada de la enfermedad. Ahora ahí, Alejandro, una pregunta que a veces la gente pues se siente un poco confundida. ¿Las vacunas eh, evitan que se desarrolle la enfermedad o reducen la gravedad de la enfermedad, pero no evitan que te dé? O sea, hay vacunas que ciertamente evitan que te dé la enfermedad, hay otras que no hacen posible que no te dé la enfermedad, pero lo que sí logran es que la gravedad sea menor y que de hecho tenga menos riesgo incluso de morir por esa enfermedad. ¿Eso es cierto? Sí, es correcto. Hay ciertos bemoles con todo eso. Ninguna vacuna es 100% perfecta o 100% efectiva. Tenemos vacunas como por ejemplo la vacuna contra el sarampión, que es muy efectiva, 95% efectiva en evitar la infección. Y después tenemos vacunas como la vacuna anual de la influenza, que tienen entre 50 60, dependiendo de la temporada, protección contra la infección. Pero incluso las vacunas que no producen inmunidad perfecta, donde igual aunque te vacunes puedes infectarte, y de nuevo, ninguna vacuna es 100% efectiva, lo que siempre hallamos es que aunque te infectes, disminuyen la probabilidad de que tengas enfermedad severa, que termines hospitalizado o disminuyen la mortalidad. Sobre todo me refiero a la vacuna de la influenza, que mucha gente se queja de que, bueno, me puse la vacuna y todavía con eso me dio influenza. Y yo lo que pienso para mí adentro es sí, pero no terminaste en el hospital y por suerte no tuviste una enfermedad más grave. Entonces siempre en esos casos, a pesar de que no evitas la infección, evitas lo más importante que es enfermedad grave y mortalidad. Igualmente pasa con la del COVID también, ¿no? Correcto, la vacuna del COVID, con las mutaciones del virus, ya no podemos decir que va a evitar 100% que te enfermes,
sí disminuye bastante la probabilidad de que adquieras la infección, pero lo más importante es que evita que la mayoría de la gente termine hospitalizada y disminuye radicalmente la mortalidad. Y sobre todo lo que hablábamos antes de conectarnos, que es importante en los grupos más vulnerables. O sea, le hace pues los niños que tienen un sistema inmune muy inmaduro, por eso es que es Sí, importante vacunarlos. Y las personas ancianas o con comorbilidades, por ejemplo, diabéticos, personas con VIH, personas con problemas inmunológicos, con cáncer, tratamientos quimioterápicos, en donde su sistema inmune por sí mismo no va a ser capaz de defenderse adecuadamente. Entonces, en esas personas es vital que se vacunen, porque si bien les va a dar la enfermedad, como tú dices, esa enfermedad va a ser menos grave, va a haber menos posibilidades de que sean ingresadas en terapia intensiva e incluso que fallezcan. ¿Ok? correcto. Eso también trae a colación el tema de la inmunidad en la comunidad, que muchas veces esas personas dependen de los demás que se vacunen, porque dado que, o sea, que la vacuna sea menos efectiva en esa población, o no se puedan vacunar con ciertas vacunas, o no tengan la edad para vacunarse, como son los niños de menores de un año para ciertas vacunas, por ejemplo. Ok. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿las vacunas son seguras, Alejandro? Realmente hay mucho mito sobre eso. Sí. Las vacunas son seguras y nos vas a decir sobre eso, pero por supuesto, como todo en medicina, o como todo en la vida, tiene efectos secundarios. Todo lo que uno haga tiene Ujú. sus cosas buenas y tiene, por supuesto, pues sus cosas malas, pues digamos, tiene efectos secundarios. Entonces, ¿qué nos Sí. puedes decir? ¿Las vacunas son seguras? Me parece que lo que acabas de decir es muy importante. O sea, que la definición de seguro no significa libre de riesgo. O sea, tener seguridad no necesariamente es 100% libre de riesgo. Y sí, hay ocasiones donde la gente puede tener una reacción alérgica a una vacuna, por ejemplo, y vas a tener efectos colaterales, quizá un poco de dolor, un poco de inflamación en el área donde tuviste la inyección. Pero si estamos hablando de que vaya a tener, más allá de esa gente que puede tener una reacción alérgica o ciertos efectos colaterales que son bastante inusuales o bastante infrecuentes, las vacunas son muy seguras, proveen protección importante contra estas infecciones y cuando lo otro que tienes que tener en cuenta es que cualquier cosa, cualquier efecto colateral que la vacuna te pueda dar, la infección te la puede dar 100 veces más. O sea, siempre es mucho más peligroso tener infección que enfrentarte a la leve, muy leve posibilidad de un efecto colateral importante de una vacuna, entiéndase una reacción alérgica severa, eh, versus arriesgarte a tener la infección y tener todas las cosas deleterias que pueden venir con ella. Así que en general, sí, las vacunas son muy seguras. De nuevo, eso no significa que no hayan ciertos riesgos, pero de nuevo, cada vez que uno sale de la casa asume ciertos riesgos. Eso no significa que no sea seguro. Sí, ciertamente entonces podemos concluir que los beneficios superan ampliamente los riesgos. Y por Absoluta. eso nosotros los médicos y ustedes los infectólogos pues recomiendan las vacunas. Y es como tú dices todo. Yo cuando en la mañana salgo en mi carro, asumo hago tomo ciertas medidas de precaución para reducir daños si es que tengo algún accidente. Me pongo el cinturón de seguridad, que es un ejemplo claro, pero no puedo evitar el hecho de que pudiera ocurrir un accidente. Es raro que ocurra, pero necesito ir a trabajar, me tengo que movilizar. Entonces, el beneficio de moverme en carro, ir a mi trabajo para poder ganar dinero y pagar mis expensas, supera con mucho el posible riesgo de que vaya a tener algún problema durante el tiempo que conduzca mi carro. Perfecto. Ahora, otra Absolutamente. pregunta que hay, ¿las vacunas causan la enfermedad para la cual están diseñadas? Eh, Ese también tiene ciertos bemoles, pero la respuesta corta es no. Hay distintos tipos de vacunas dependiendo de cómo se hayan formulado y la forma de acción. Hay ciertas vacunas donde uno toma simplemente un fragmento del virus y la bacteria que no puede causar infección, que no puede hacer nada, algo completamente inerte, que solamente el sistema inmune lo reconoce y funciona para la hora que te encuentres con esa bacteria, ese virus, tienes inmunidad. Hay vacunas que son, por ejemplo, la primera vacuna del polio era una vacuna a virus atenuado donde en el laboratorio se debilita el virus significativamente, se eliminan
la patogenicidad. En casos muy, 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 muy raros, ese tipo de vacunas pueden producir infección, pero tiene que ser una cuestión de, por ejemplo, de control de calidad. Hay vacunas también a virus atenuado, como pudiera ser la antigua vacuna um, varicela zoster, donde en ciertas poblaciones no se pueden poner precisamente porque pudieran desarrollar una forma de la enfermedad a pesar de que el virus es atenuado, porque tienen su sistema inmune es tan débil que incluso exponerlos a eso no es recomendado. Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer hematológico, mujeres embarazadas, ese tipo de pacientes uno evita poner esas vacunas porque pudiera en teoría producir infección. Pero de nuevo, incluso en esos escenarios que llegue a suceder es muy, muy, muy inusual. Uno toma prevenciones extra, pero incluso bajo ese telón es bastante inusual que suceda. Pero las vacunas tradicionales, por ejemplo, no puede darte influenza por la vacuna de la influenza. No puede darte neumonía por la vacuna de la neumonía. Eso sí no puede suceder. Ahora, con estas nuevas vacunas diseñadas y basadas en ARN, en el ARN mensajero, Uh -huh. ¿cuál es la diferencia y ese riesgo podría existir? Porque la gente a veces se confunde porque las vacunas de subunidades, bueno, ya tú la describiste, la de parte del virus, pero las de ARN, las que están basadas, o las vacunas vectoriales, pues que se llaman las vectoriales, Uh eh, -huh. que pudieran tener ese riesgo. No, la vacuna de ARN, bueno, que ya no está nueva, realmente tenemos Sí. trabajando con esta tecnología 30 años. Lo que pasa es que la primera vacuna que se hizo que exitosa exitosamente fue la vacuna del COVID. Eh, Son extremadamente seguras, no pueden producir la enfermedad, no se integran al material genético de tus células. El ARN lo eliminan los mismos mecanismos que naturalmente lidian con el ARN que nosotros tenemos circulando todo el tiempo, lidian con eso. Eh, Eso creo que se ha malinterpretado y algunos malos actores o alguna gente que debería saber mejor y ha lamentablemente esparcido falsedades, han hecho parecer o han dicho que eso puede suceder y es absolutamente falso. Además, recuerda que uno ingiere ARN todo el tiempo. O sea, no es algo que es etéreo o solamente existe en la vacuna. Por cierto, los virus tienen ARN, entonces si prefieres infectarte, pues también te estás exponiendo a eso. La vacuna de ARN es extremadamente segura y no produce enfermedad y no se integra a tu material genético. Sí, es porque lo que tú dices, esta gente que son estos desinformadores y angustiadores de oficio, empiezan a dar todas esas teorías conspiranoicas, pero como yo a veces, yo lo explico a veces en los talleres, le digo, mire, el virus, primero que no es un ser vivo y necesita de nuestras células para reproducirse, usa digamos, nuestra Maquinaria, capacidad, nuestra maquinaria para reproducirse a sí mismo y no hay nada, pues no adquirimos nada ni se nos pega ningún gen de ello. O sea, igualmente pasa, y aquí cabe aquí hacer un momento la acotación sobre los alimentos transgénicos. Entonces, ese es el mismo tema de que la gente piensa que los genes que tú estás modificando luego te van a producir modificación, pero ciertamente en conclusión, las vacunas son seguras y en raras ocasiones pudieran producir la enfermedad y está claro pues que la indicación para algunos de estas personas cuando hay virus vivos atenuados, sí. no sería la indicación. Habría otro tipo de vacuna. Yo creo que al final, no sé, corrígeme, yo creo que al final de los tiempos ya las vacunas serán todas de este tipo como de ARN, que serán más seguras. Con el tiempo O- se irá viendo, pues. Ojalá, pero la verdad es que el backlash, el rechazo que ha habido en ciertos círculos que no son científicos, pero que tienen acceso a poder, ha sido muy fuerte y están quitándole fondos tanto a la investigación con este tipo de vacunas, lo cual es trágico porque esto va a ser un vehículo, o puede ser un vehículo para vacunas contra cáncer, no solamente contra infecciones.
y ya teníamos algunos estudios mostrando bastante promesa. Para mí esa sería la apuesta al futuro. Esta es la tecnología que nos llevaría hacia adelante. Ahora bien, una pregunta que surge cuando las personas se vacunan. ¿Cuánto tiempo después que yo me vacuno comienza realmente a protegerme la vacuna? Porque no es que yo me pongo, por ejemplo, Alejandro, la vacuna de influenza y COVID ahorita, me pongo las dos y entonces tengo una conferencia donde va a ir muchísima gente, y yo voy a ir y me voy a sentir seguro que no me va a dar, aunque haya alguien en la conferencia que tenga influenza. ¿Cuánto Ujú. tiempo después que yo me vacuno aproximadamente? Eso puede variar de vacuna en vacuna, pero más o menos cuánto tiempo debo esperar yo para saber que ya empezó a protegerme la vacuna. Sí, es alrededor entre 10 días y 14 días. Son más o menos 2 semanas si quieres redondear. Es cuando podemos decir que ya tuviste tiempo de reconocer el antígeno, producir anticuerpos, llegar a un nivel de protección alrededor de 2 semanas. De hecho, cuando tenemos pacientes que tienen que recibir ciertos, por ejemplo, quimioterapia o ciertos tratamientos inmunológicos y tratamos de vacunarlos por lo menos 2 semanas antes de recibir esos tratamientos para tratar de maximizar la respuesta inmune que ellos van a tener. Y hay mucho, de nuevo, uso de nuevo la palabra bemoles, porque el tipo de inmunidad que induce la vacuna puede ser por anticuerpos por células B, puede ser por células T, una combinación de las dos, y hay ciertos la escala temporal quizás es un poquito distinta, pero en general 2 semanas sería para mí la respuesta más sencilla. Perfecto. Ajá. Y aquí vamos a intercalar esta pregunta. ¿Durante cuánto tiempo te protege la vacuna? Y yo sé que eso varía de vacuna a vacuna. Entonces, Sí, hay vacunas que te pueden proteger para toda la vida, Alejandro. Yo me las pongo una vez y no necesito vacunarme más. Y sí, hay otras que me tengo que vacunar cada cierto tiempo, tengo que ponerme una dosis de refuerzo. Y otras que son cada año, por ejemplo. ¿Por qué esa variabilidad en las vacunas? ok. Bueno, sí, la vacuna, el clásico ejemplo de la vacuna que te la pones una vez más un refuerzo y tienes inmunidad de por vida es la vacuna del sarampión. Extremadamente efectiva, es realmente un triunfo esa vacuna. Comenzamos poniendo una dosis, eso te daba más o menos 90% más, un poquito más de 90% de protección. En fin, por ahí por los 80 empezamos a poner dos dosis, que ya te llega a 95% de protección y eso te da protección de por vida. No tienes que más nunca ponerte un refuerzo, incluso si tienes contacto con alguien con sarampión, estás listo. Si tienes tus dos dosis o incluso una dosis, ya básicamente estás listo de por vida. Hay vacunas que incluso, por ejemplo, la vacuna de la tosferina o la vacuna de la papera, de paperas, que vienen, algunas de esas que vienen combinadas incluso con la vacuna de sarampión, confieren inmunidad por un tiempo más limitado. Tiendes a tener un poquito de pérdida de inmunidad con el tiempo. Y las que te tienes que poner refuerzo anual, que son por ejemplo la de la influenza, la del COVID, por ahí tiene que ver no solamente con la pérdida natural que vas a tener con el tiempo del nivel de anticuerpos, es la capacidad del virus de variar de año a año. Por ejemplo, el virus del sarampión se ha mantenido extremadamente estable, no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Por eso es que la vacuna sigue siendo extremadamente efectiva, entre otras razones. En cambio, la influenza, el virus de la influenza muta todos los años. El virus del COVID ya nos demostró que va a cambiar cada 15 minutos. Entonces, por eso tenemos que, es una diana que se está moviendo. Eh, y por eso tenemos que ponernos refuerzos cada cierto tiempo. Ciertamente esos virus, muchos de esos virus han sido generosos con nosotros y no han cambiado con el tiempo. No así pues el de la influenza COVID que tienen ese inconveniente. Eh, mencionarnos algunas, porque son muchísimas las enfermedades que se pueden prevenir con las que te vengan a la mente con vacunas, para que nuestros oyentes se percaten de la cantidad de enfermedades que podemos evitar con el solo hecho de vacunarnos. Mira, hay vacunas contra influenza, neumococo, COVID, fiebre amarilla, anthrax, dengue, difteria, tétanos, hemófilos influenza, hepatitis A, hepatitis B,
varicela o lechina o chickenpox, la vacuna contra el herpes zóster, o una vacuna súper importante, la vacuna del virus del papiloma humano, que no solamente evita infección o disminuye la probabilidad de infección, sino que evita cáncer. O sea, la disminución de cáncer que ha habido nada más por esa vacuna es impresionante. Sarampión, rubela, rubiola, eh, virus respiratorio sincicial, que es una relativamente nueva, rotavirus, una vacuna que fue hizo que estaba escuchando un podcast sobre la historia de la vacuna del rotavirus que la hizo o participó un pediatra infectólogo de acá de Filadelfia. Básicamente eliminó la necesidad de las salas pediátricas para niños con diarrea. La vacuna del smallpox, logramos eliminar una infección, es una infección que ya no existe en el mundo. Eh, Hay la vacuna de la tuberculosis, la BCG, varicela, para usted de contar, hay muchas vacunas y más que estarían en desarrollo. Entonces, en esta primera parte que hemos hablado, para hacer un resumen de por qué es importante vacunarse, dinos por qué, algunas razones por las cuales es importante vacunarse. Y lo otro es por qué algunas vacunas requieren más de una dosis, porque requieren un refuerzo y otras no requieren refuerzo. Y ya sabemos pues que la del COVID y la de la influenza, porque tiene que ponerse cada año, ya nos dijiste. Mira, las razones para vacunarse tienes razones individuales, razones también comunitarias. Individuales, estás disminuyendo tu riesgo de infectarte, estás disminuyendo tu riesgo de si te infectas terminar hospitalizado o tener un mal resultado, muerte siendo el más obvio. Tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos, con la comunidad, donde al vacunarnos nosotros estamos disminuyendo la probabilidad de que alguien más se infecte, sobre todo pensando en esas poblaciones vulnerables que no se pudieran vacunar o que pudieran tener una respuesta menos robusta que la que tenía alguien con un sistema inmune eh, eh, normal. Tenemos un deber hacia el sistema donde si nosotros decidimos no vacunarnos, vamos a estar, aunque no terminemos teniendo de repente un muy mal resultado, estás resultando en daño económico. Por ejemplo, estás disminuyendo productividad, hay gente que no puede ir al trabajo o su niño que se enferma y tienen que quedarse cuidando al niño en la casa, son días que pierden días laborales. Y también pensando, por ejemplo, cuando hubo con la pandemia, el sistema de salud no tiene sus límites. Está equipado para manejar un cierto número de pacientes y luego de eso, pues, entramos en crisis. Eh, Así que hay tanto el deber o el beneficio individual y lo que a mí me parece que es el deber hacia la comunidad. Perfecto. Porque algunas vacunas necesitan más de una dosis, porque algunas enfermedades, pues la vacuna contra esa enfermedad necesita más de una dosis y otras sí requieren solamente una dosis. Ya sabemos y nos explicaste muy bien por qué unas sí tienen que hacerse anualmente, ya nos explicaste, pero por qué algunas necesitan una dosis y otras requieren dos o más dosis. Eh, Básicamente, o sea, ya hablamos de las que requieren dosis anuales netamente por la variabilidad del virus. Las que requieren múltiples dosis tiene que ver con maximizar la respuesta inmune o alcanzar un nivel donde ya vas a mantener protección. O sea, con cada dosis subsecuente tú estás aumentando el nivel de inmunidad hasta que llegues al nivel donde tú prefieres. Por ejemplo, estábamos hablando de cuando estás de la del sarampión, con una dosis tienes alrededor de 90-92% de protección. Con dos dosis estás llevando 95%, que quizás ese 3% no suena como mucho, pero cuando estás hablando de una población de 300 millones de personas, ese 3% cuenta. Eh, Esas son unas de las razones por las cuales algunas vacunas requieren refuerzos. Otra razón por la, por ejemplo, la vacuna del tétano, hay que reforzarla cada 10 años porque sabemos que después de cierto tiempo, y la tosferina es otro ejemplo, el nivel de protección de anticuerpos disminuye y necesitas otro estímulo a tu sistema inmune para recordar esa infección y darte inmunidad por otros 5 o 10 años. Perfecto. Ahora, una
Otra pregunta es, sabemos que todo el mundo debe vacunarse, pero en general, ¿cuáles son los grupos más vulnerables en los cuales eh, uno puede decir, esos grupos de personas deben vacunarse, tienen prioridad para vacunarse? Y por otro lado, ¿quiénes no deberían vacunarse? Porque de repente hay grupos o personas con ciertas patologías que ciertamente no pueden recibir vacunas. Si eso es así, entonces, ¿quiénes deben y quiénes no deben o pueden vacunarse? Eh, bueno, pues el esquema de vacunas está dividido por edades y por comorbilidades. ¿Quiénes deben vacunarse? O sea, de nuevo, vamos a dividirlo por las infecciones de la infancia, donde vamos a dar todo un esquema de vacunación de varicela, hepatitis, rotavirus. Porque esas son las infecciones a las cuales los niños son vulnerables, son las infecciones que causan mayor morbimortalidad. Cuando ya tratamos de hablar de proteger a los más vulnerables, por lo general los pacientes mayores de 50 años y después a partir de los 65 años son el tipo de población que queremos proteger más, donde una infección que quizá a alguien de 20 años no le causaría mayor problema, a alguien de mayor sería algo muchísimo más grave. Los pacientes inmunosuprimidos, a pesar de que quizás su respuesta a la vacuna no sea la más vigorosa, vamos a tratar de protegerlos vacunándolos. Ahí también caemos un poco en quienes no deben vacunarse. Y de verdad que las excepciones a quien no debe vacunarse son muy pocas. La persona que no debe vacunarse es alguien que haya tenido una reacción severa, alérgica a la vacuna o componentes de la vacuna que sepan que esté compartido entre otras vacunas. Eh, Incluso en esos casos hay muchas veces que uno puede sensitivizar o mandarle a un alergólogo o observar bien al paciente. A veces no tienen reacciones similares, lo vimos con el COVID, con la vacuna del COVID. Pero hay poblaciones, por ejemplo, los pacientes que han tenido un trasplante de médula ósea o pacientes que están en inmunosupresión por trasplante de órgano o una mujer embarazada no pueden recibir vacunas a virus vivo porque, como mencionamos antes, pudieran en raras ocasiones desarrollar enfermedad, incluso con ese virus muy atenuado. Perfecto. Y podríamos decir que también las embarazadas, como tú bien lo mencionaste, son un grupo de alto riesgo que debe vacunarse. Y Absolutamente. mencionar, sobre todo, las personas que van a viajar, Alejandro. Porque quizás hay vacunas que tú no te pones Sí. aquí en los Estados Unidos porque, digamos, no hay, la prevalencia de esa enfermedad es muy baja y sobre todo, por ejemplo, si vives en el norte, Ujú. ya si vives hacia el sur de repente por ahí puedes encontrar dengue, encuentras ya enfermedades que pertenecen a las enfermedades tropicales, pues ya, y con Sí, este cambio climático, por supuesto, las cosas están cambiando mucho. Pero, por sí. ejemplo, si tú vas a viajar a otra parte donde te puedes enfrentar a una enfermedad que aquí no la puedes adquirir, también es importante que la persona pues se vacune y consulte con su médico, pues que le diga, Sí. mira, voy a viajar a tal parte, entonces dependiendo de donde vaya a viajar, tú le harías la recomendación pues de la vacuna que necesitas en ese caso, ¿verdad? Sí, sí, gracias por sacar ese tema a colación. De hecho, nosotros hacemos una clínica de medicina de viajes, donde damos recomendaciones de vacunas, recomendaciones de medicamentos, medidas para mantenerse seguro cuando se viaja. Quiero volver un momento con las mujeres embarazadas, porque también es un tema importante. No solamente las mujeres embarazadas son de mayor riesgo si se infectan durante el embarazo, sino que recordemos que a los niños al nacer, ellos derivan anticuerpos de la madre directamente. Y si queremos proteger a los niños que no pueden, ciertas vacunas no se pueden poner hasta cierta edad, lo más importante es asegurarse que la madre esté embarazada. Y un ejemplo bien interesante es la vacuna del virus respiratorio sincicial que se le da a la madre en el tercer trimestre para que haya esa transferencia de anticuerpos. Esos anticuerpos duran entre 3 y 6 meses. Y si no se hace eso durante el embarazo, al neonato hay que ponerle un anticuerpo monoclonal durante la época de virus respiratorio sincicial, que puede ser una infección fatal en esa población. Sí, y es bueno que tú lo mencionaste porque en ese caso, si bien es bueno vacunarse, pero en general las embarazadas son personas jóvenes, Sí, bueno, una infección por el virus sincitial respiratorio realmente es raro que se complique en una persona pues que sana,
pero en ese caso la indicación es el niño, igual que la tosferina, correcto. porque tú no puedes vacunar niños recién nacidos hasta, incluso con la del COVID, hasta después de 6 meses que puedes vacunarlo. Y Ujú. vacunarse durante el embarazo es proteger al niño, a la mamá, por supuesto, pero darle protección a un niño que no puede ser vacunado porque un recién nacido son pocas las vacunas que puede recibir. Entonces, en ese tiempo, la protección, como tú dices bien, viene por parte del anticuerpo que genera la madre que pasa al bebé durante el embarazo. Perfecto. Este, hay otro punto importante que es, este, mm, se necesita vacunar a una persona si ya esa persona tuvo la enfermedad. Entonces, yo sé que eso es variable, depende de la Sí, enfermedad, porque hay sí, enfermedades que dejan o no inmunidad, pero ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Porque la gente piensa que, me dio COVID, entonces no me voy a vacunar porque no me va a dar más COVID. sí. Puede pasar eso similar a que me dio sarampión. Si me dio sarampión, entonces necesito vacunarme o no necesito vacunarme todavía. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Porque eso varía, pues. Sí, es una buena pregunta. Hay infecciones que confieren inmunidad de por vida. Así que la misma forma como el sarampión, la vacuna del sarampión te da inmunidad de por vida, previa infección te da inmunidad de por vida. O sea, una persona que haya tenido sarampión ya no hay que vacunarla contra el sarampión. Una persona que haya tenido varicela, pues ya no hay que vacunarla contra varicela. Sin embargo, sí hay que vacunarlos después contra el herpes zóster para evitar reactivación. En el caso, por ejemplo, una que me ha salido la pregunta es la vacuna del neumococo. Doctor, si ya a mí me dio neumonía por neumococo, ¿realmente me tengo que poner el Prevnar, la vacuna del neumococo? La respuesta es sí, porque hay muchos distintos serotipos de neumococo y tú ahorita quizá tengas protección de un serotipo por cierto tiempo. Lo mismo la influenza y el COVID, de nuevo, el virus va a cambiar, el virus va a variar. Quizá vas a tener una, una inmunidad temporal, pero el año que viene te viene. Y lo otro es que durante la misma época de influenza, durante la misma temporada de influenza, hay influenza A y influenza B. Entonces, si te dio influenza A, eso no evita que te vaya a dar influenza B luego en la temporada. Y si tienes muy mala suerte, pues que puedes caer con las dos. Entonces, de nuevo, no hay una respuesta necesariamente de un solo tamaño, porque hay ciertas infecciones que sí te confieren inmunidad de por vida. Una persona que le dio hepatitis B, por ejemplo, tampoco tiene sentido darle la vacuna de hepatitis B. Pero en otras infecciones sí tiene sentido darla. E incluso hay gente que, por ejemplo, el VPH, hay gente que tiene ya infección por VPH y en esa población se ha demostrado beneficio de vacunarlos contra el VPH, incluso no solamente porque le estás dando serotipos distintos que te van a proteger a que te infectes con esos otros serotipos, parece que hay algo sobre cómo mejora la respuesta inmune contra incluso serotipos que ya estás infectado, que te dan protección luego contra el problema grande del VPH, que es el cáncer. Perfecto. Y lo que tú mencionaste al principio es lo que se llama la inmunidad natural, que es la que, Correcto. la que, la que confiere la enfermedad cuando te da, y la otra es Ujú. la inmunidad adquirida por la vacuna, pues. Entonces, es importante tener eso claro porque muchas personas, pues, se confunden y piensan que si les da la enfermedad no necesitan la vacuna, pero eso tienen que consultarlo con su médico, que es quien les va a explicar mejor si una vez que les dio la enfermedad, si esa enfermedad merita que se vacunen porque no le va a dejar inmunidad natural de por vida. Y quisiera hacer un punto con eso, ya que mencionas eso de inmunidad natural versus inmunidad adquirida por vacunas. Y es un tema que creo que trajo mucha confusión durante la pandemia y es un talking point que ha seguido, que ha persistido, que es que mucha gente cree que hace la pregunta, bueno, ¿qué es mejor, tener inmunidad natural por la infección o tener la vacuna? Y la respuesta es la siguiente, mira, muchas infecciones te profieren muy buena protección luego de tenerlas. El problema es que tienes que tener la infección. Entonces, si tú vas a querer adquirir inmunidad natural contra el sarampión, por ejemplo, ok, sí, si sobrevives vas a tener, o si sales bien vas a tener inmunidad, pero vas a tener que pasar por todos los riesgos que confiere la infección, encefalitis, neumonía, muerte, igual con el COVID.
Sí, puede que ser que la inmunidad natural sea equivalente o parecida a la que te daría la vacuna, pero tienes que pasar por todo el riesgo de la infección versus tener la vacuna que te va a dar toda la protección y el riesgo de una reacción adversa es infinitamente más pequeño que el riesgo de la infección. Podríamos decir, Alejandro, que entonces el costo va a ser mayor. Correcto. El esperar adquirir inmunidad natural para aquellas enfermedades que lo dan de por vida, el Ujú. costo es mayor, porque El significa costo. lo que tú dijiste, pasar por la enfermedad y el riesgo de morir y complicarse, mientras que con la Correcto. vacuna no va a suceder eso. Y lo Correcto. otro es que, como tú lo dijiste ya, pues con la influenza, el COVID, eso no es posible, pues, si yo, porque el virus va cambiando con mucha rapidez, entonces, si bien me da COVID ahorita y a lo mejor estoy protegido para esa cepa que me dio el COVID en este momento, pues no va a ser útil en unos meses porque eso va a variar, pues. Entonces, eso es una cosa que es bien importante porque muchas veces se ha vendido y se quiso vender eso durante la pandemia, lo de la inmunidad natural, sobre todo pues ofrecido por aquellas personas que siempre están con este continuo bombardeo contra el tema de las vacunas. Y iba a hacer un comentario sobre la del herpes zóster y herpes zóster, óyeme a mí, con la vacuna del, del pues se me fue la palabra. La vacuna contra el virus del papiloma humano, Ujú. que esa fue la razón, la que tú acabas de mencionar, por la cual se extendió la edad Ujú. en mujeres, especialmente, pero mujeres y hombres, para vacunar, porque se pensaba que, o sea, digamos que el gold estándar, lo ideal es que se vacune el niño y la niña antes de que entre en el mundo de las relaciones sexuales, entonces ya se va a proteger, pues, porque no ha sido expuesto a esos virus. Pero aún habiendo estado expuesto, como tú dijiste, a veces no da chance que se exponga a los nueve serotipos y entonces Ujú. todavía le estás confiriendo y eso es importante lo que tú dijiste, pero además hay algo más que hace la vacuna que muchas veces, pues, Y quiero, de repente estamos un poquito, ¿cómo se dice?, por todos lados, pero no quiero evitar no, no, adelante. esa oportunidad. Es que las vacunas, además, no solamente protegen, o estamos descubriendo que las vacunas no solamente protegen muchas veces contra la enfermedad que estamos vacunando. Y hay dos ejemplos que me vienen a la mente. Uno que es un poco más antiguo o tiene ya más tiempo, es que de las cosas fascinantes de la vacuna del sarampión es que no solamente disminuye la probabilidad de que te dé sarampión y que te compliques el sarampión y mortalidad, es que disminuye la mortalidad por todas causas infecciosas en los niños y en los adultos. Y es que sucede que el virus del sarampión, cuando una persona se infecta, causa algo que se llama amnesia inmunológica, donde básicamente borra por 2 o 3 años todo lo que tu sistema inmuno había aprendido sobre virus, bacterias, etcétera. Entonces lo que sucedía es que la gente le da sarampión, de repente no se complican, sobreviven y a los 2 meses les da neumonía y chao pescado contigo. Entonces, no solamente estamos protegiendo al niño o al adulto contra el virus del sarampión, sino contra las consecuencias inmunológicas. Y algo que está saliendo nuevo, que la data que es fascinante, con el virus que mencionaste antes, con el herpes zóster, y la data de protección contra demencia en pacientes que han recibido la vacuna del herpes zóster y contra eventos cardiovasculares, contra infarto. Y el efecto es bastante impresionante. O sea que hay algo sobre el virus que promueve la demencia y promueve la enfermedad cardiovascular. O sea que no solo te estoy protegiendo contra que te dé lo que llamamos en Venezuela la culebrilla, que es bien desagradable, sino que además protegiendo el corazón, protegiendo el cerebro. Que por cierto, Alejandro, y saliendo, saliéndonos, no saliéndonos un poco, porque estamos en el mismo tema, pero la vacuna contra lo que llamamos nosotros la culebrilla o lo que es la vacuna para el chingle, que es el Shingrix, la vacuna de Shingrix, Uh -huh. este, está recomendada tanto a la persona que le dio Sí, la de China, pues lo que llaman la parece. varicela, tanto como el que se vacunó, porque el que se Sí, vacunó, esa vacuna es a virus vivos atenuados. Y entonces correcto. ese virus también se esconde ahí y espera, pues,
más adelante volver a salir en forma de esa infección. Que de paso, voy a mencionar, se puede contagiar una persona si la persona tiene, la otra persona tiene culebrilla o tiene pues esa infección, porque las vesículas que salen tienen el virus. Entonces, Sí, hay que estar pendiente con eso. Pero bueno, el tema es que es hacer el alerta. Debe vacunarse ya después de, yo creo que la recomendación es después de los 40, 50 años, 50. ponerse Sí, sí. después de los 50, vacunarse. Es cierto que debe vacunarse tanto el que tuvo la enfermedad, como en mi caso, pues en la época mía no existía todavía esa vacuna y me dio. Pero las personas que se vacunaron y se protegieron, ¿también deben recibir esa vacuna? Sí, o sea, la recomendación es universal. No hacen distinción de si alguien tuvo la vacuna o tuvo la infección o tuvo la infección previa. Eh, es cierto que ciertas personas que se vacunaron contra varicela pueden después hacer un soft level. La verdad es que no sé suficiente el tema, no quiero decir algo que sea erróneo, pero la recomendación general es sí, todo el mundo debe ponerse la vacuna contra el herpes zóster, la llamada culebrilla en nuestro pueblo, eh, que es una enfermedad que es muy frecuente. Si llegas a los 80 años, el riesgo es más del 50% que te va a dar y puede ser debilitante, puede ser extremadamente dolorosa, Y depende. grave. Y grave, si te da en la cara, puede Sí. afectar tu ojo, aumenta tu riesgo de infarto, aumenta tu riesgo de ACV. Y la vacuna actual, antes han habido dos vacunas. Antes había una que se llama Zostavax, que era virus vivo debilitado, y ahora tenemos la que es Shingrix, que es una vacuna de antígeno que es bastante más efectiva. Pero ambas confieren esa protección contra demencia y contra enfermedad cardiovascular. Realmente los estudios 100% transparentes fueron con Zostavax, pacientes que recibieron Zostavax, esos que demostraron la disminución en demencia, pero el principio es el mismo. Sí, yo leí que ellos estudiaron dos grupos que fueron las personas que llegaron a esa edad que habían sido vacunadas y otras que no. Y Sí, el porcentaje, pues, de personas con demencia era mayor en el grupo no vacunado. O sea, que había algún factor de protección ha dado o da esa vacuna y quizá porque es un virus que está muy relacionado con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, sistema por ahí, nervioso causa vasculitis, sí. Entonces, entonces tiene por ahí varias deben formas. venir las cosas. Pero bien Sí, interesante eso. Yo lo leí y me pareció bien interesante. Otra pregunta más es, Alejandro, que la gente tiene dudas. ¿Yo me puedo vacunar en un solo momento y me puedo poner varias vacunas a la vez? ¿Hay algún inconveniente con eso? ¿Es seguro recibir varias vacunas a la vez el mismo día, pues? sí, en general sí. Hubo un momento donde pensamos de repente si había que separar un poco la influenza con la del COVID. Ahora están tratando más bien de hacer una coformulación. Hay muchas vacunas que tú las Mm. recibes más de un patógeno al mismo tiempo. El MMR, measles, mumps, rubella, la rubella, sarampión y, ah, Y y paperas parotiditis. y paperas. Entonces, sí, no, realmente, o sea, más allá de que, bueno, va a ser un poco doloroso, pero no hay ninguna razón para evitar hacerlo todo en una sola sentada. Creo que eso es algo que genera un poco de ansiedad, sobre todo en padres, en padres y madres cuando llevan a su niño al pediatra, que dicen, madre mía, les están poniendo 5 o 6 vacunas en una sentada. Eh, es muy seguro hacerlo. Perfecto. Ahora vamos a repasar unos poquitos mitos que hay, pero que yo creo que son los más importantes. ¿Qué hay del mito de que las vacunas causan autismo, Alejandro? Eso es un mito lamentable que ha sido ¿cómo se dice? Falsificado, o sea, ya se ha demostrado que es falso infinitas veces. Han habido muchísimos estudios que han demostrado que las vacunas no producen, no contribuyen con el autismo. Esto lamentablemente viene de un gastroenterólogo británico que se llama Andrew Wakefield, que publicó un paper en el Lancet, que realmente el Lancet debería vivir en vergüenza por el resto de su existencia de haber publicado ese artículo, que además es un artículo que no hay otra palabra que decir, que es una mamarrachada de artículos. Una serie de casos de 8 niños, más o menos, donde además el tipo fabricó fabricó la data. Eh,
se han hecho ya múltiples estudios en en múltiples continentes, hechos por entes gubernamentales, o sea, nada que sea, por ejemplo, la gente cree que es la industria farmacéutica que está tratando de esconder, no, no, no. Incluso hay estudios que demuestran que la gente que se ha vacunado contra sarampión tiene menos probabilidad de tener autismo. Pero en fin, no hay ninguna correlación entre autismo y vacunas. Ok, ¿qué hay del mito de que las vacunas contienen metales pesados peligrosos? Yo creo que eso viene por lo del timerosal, Sí, en una vacuna, pero ¿qué hay de ese mito? sí. Bueno, a ver, muchas veces se utilizan, las vacunas contienen tanto el antígeno, o sea, o el componente activo, por así decirlo, que el cuerpo va a reconocer contra el patógeno que estás tratando de proteger, y tienen lo que se llaman adyuvantes, que son moléculas que se le agregan para potenciar la respuesta inmune. Y incluso el aluminio, por ejemplo, a veces se utiliza como adyuvante. El timerosol creo que se usaba más como conservador, pero también puede ser como adyuvante. Sí. eh, Son dosis homeopáticas, básicamente. O sea, son dosis que no producen ningún tipo de efecto colateral cuando se utilizan como ayudante. Y el tema del timerosal, a pesar de que sabíamos que era seguro, nada más para evitar, para ya como darle coto a la discusión y que se dejaran con el tema, más nunca se le puso a las vacunas el timerosal. Pero que tengan algo que pudiera causar efectos deleterios, que, ¿sabes? Como si estuvieras exponiendo a mercurio, como si fueras un minero, no, eso no existe. El otro mito, que ya lo hablamos, pueden alterar el ADN nuestro, las vacunas penetran, las de ARN penetran en el núcleo de nuestra célula y modifican el ADN humano. No pueden hacerlo. ¿Sabes qué sí puede hacerlo? Los virus oncogénicos. El VPH, el HIV, eso sí se pueden integrar y pueden causar cambios genéticos. Pero no, las vacunas no pueden hacer. La vacuna del ARN no puede hacer eso. Las demás vacunas no pueden hacer eso. Los virus a vector no hacen eso. Ok, otro mito es, ¿tienen microchips algunas vacunas? No, pero ¿sabes qué sí tiene un microchip? Tu teléfono celular. Si el gobierno quiere saber dónde estás, solamente tienen que buscarte por la red de móvil. No tienen microchip. Perfecto. Y lo otro es, un mito muy frecuente es, ¿causan infertilidad las vacunas? No, pero hay infecciones que sí causan infertilidad. Por ejemplo, el virus que causa paperas, parotiditis, creo que algo así como 30% de los casos causa inflamación de los testículos e inflamación de los ovarios. Y en 10, creo que es 10% más o menos, quizás tómate esos porcentajes con un poquito de sal, pero en un porcentaje que no es de hacerle ligeras, puede causar infertilidad. Yo recuerdo durante mi rural ver un caso de orquitis por el virus de paperas y era feroz y esa persona muy probablemente quedó con por lo menos disminución de la probabilidad de fertilidad. Y pasa tanto en hombres como mujeres, pero en la vacuna no causa infertilidad, no. Perfecto. Y ya para terminar, tu opinión acerca del papel que juegan que van a jugar y que juegan las vacunas en el futuro para evitar futuras pandemias como la que vivimos ahora. Pregunta cargada. Eh, lo, la capacidad de responder a nuevos patógenos que se descubran, por ejemplo, el virus de la influenza aviar, va a depender, nuestra herramienta más poderosa contra eso van a ser vacunas. La forma donde nosotros vamos a poder evitar que nuestras poblaciones sean infectadas masivamente o que haya mortalidad masiva va a ser con vacunas. Son realmente la mejor medida que podemos tener. O sea, sanidad, aislamiento, máscaras, todo eso está muy bueno, pero nada le llega cerca a una vacuna. Si no hubiéramos tenido una vacuna contra el COVID, hubiéramos visto muchísimas más muertes de las que vimos y ya vimos bastantes muertes durante la pandemia. Es muy importante seguir apoyando el desarrollo de vacunas, seguir manteniendo la vigilancia epidemiológica y es lo mejor que tenemos. Las vacunas son un milagro, son algo milagroso. Yo creo que la gente
son tan milagrosas, son tan potentes, son tan efectivas que han sido la víctima de su propio éxito, donde la gente se le ha olvidado lo que es el polio, la gente se le ha olvidado lo que es el sarampión. Si tú le preguntas a mi abuela, probablemente no tendrías ninguno de estos mitos antivacunas. Eh, Son nuestra herramienta más potente para protegernos contra enfermedades infecciosas. Y lo que estábamos hablando antes, Alejandro, se han hecho estudios haciendo como proyecciones de qué hubiera sido si la vacuna del sarampión, por ejemplo, no hubiera existido, los millones de niños que hubiesen muerto. O sea, Sí, hay sí. estudios que hacen para, digamos, hacer proyecciones sobre qué hubiese pasado si la vacuna del sarampión no hubiese existido. ¿Cuántos Ujú. millones de niños y personas hubiesen muerto si no hubiese... No sé? Entonces, como es algo que no se ve, porque al vacunar a los niños, pues por supuesto la mortalidad se redujo drásticamente, pues es muy raro que un niño muera de sarampión que esté vacunado. Entonces, se va perdiendo el interés sobre ese poder que tienen las vacunas, pues para poder proteger. Y una palabra ya para finalizar, sí, sobre el concepto de inmunidad comunitaria. Porque hablamos de Ujú. la inmunidad natural, la inmunidad inducida por vacuna, pero ¿qué es lo que es el concepto de la inmunidad comunitaria? Sí, o lo que también se llama inmunidad de rebaño. Exacto. Eh, la inmunidad de rebaño es básicamente el nivel de inmunidad que tú tienes que tener en tu comunidad para evitar que haya esparcimiento de un patógeno. Y eso, por lo general, tú lo puedes lograr, no lo puedes lograr con todos los virus, porque quizá no puedas desarrollar una vacuna que pueda generar lo que se llama esterilidad, perdón, inmunidad estéril, donde la persona que no se infecta o no hace síntomas tampoco puede transmitir la infección. El ejemplo, de nuevo, el ejemplo clásico es el sarampión. Y el ejemplo del sarampión también es que es dependiendo de qué tan infeccioso es el patógeno que estás tratando al cual estás tratando de generar inmunidad de rebaño, va a depender cuánta de la población tienes que tener vacunada. Y uno usa un número que se llama, en inglés se llama R0, es el número básico de reproducción, donde es cuánta gente yo espero en un ambiente donde nadie es inmune sea infectada al exponerse a una persona. En el caso de la influenza es como 1,2, en el caso del COVID son 3, en el caso del sarampión son 18. Una persona puede infectar a 18 personas. Y porque es tan infeccioso, necesitamos que 95% de la población esté vacunada para evitar que se vuelva endémico de nuevo el virus. Y ahí va una pregunta que es importante. Si logro esa inmunidad de rebaño, y esto es importante a las personas que digamos que todavía están reacias a vacunarse, y yo no me vacuno, Uh -huh. esa inmunidad de rebaño me protege a mí que yo no me vacuno. eh, o sea, sí, hasta que viajas. Sí, hasta que sales de la comunidad. Eh, pero sí, hay gente que está teniendo el beneficio de que el resto de su comunidad haya hecho lo correcto y se vacune. La verdad es que uno lo hace también pensando en la gente que no puede vacunarse, o sea, por reacción adversa. Que ya hablamos, ¿no? Exacto. Eh, y, pero sí, una persona en teoría estaría teniendo el beneficio sin vacunarse, pero no es una forma bonita de pensar en esto, es la forma Claro. incorrecta de No, hacerlo. además va a estar protegido hasta tanto no salga de la comunidad, pues. Una vez que Exacto, sale de esa comunidad, va a sí, estar expuesto probablemente, pues. Entonces, que es lo que sucede con todos estos casos importados de sarampión. Es gente que viaja, que no está vacunada, que antes estaba en una comunidad donde había inmunidad de rebaño y ahora fue a un lugar donde hay indemnicidad y vuelven con sarampión. perfecto. Bueno, Alejandro, no me queda más que darte las gracias. Tuvo muy buena esta conversación sobre las vacunas y quedas invitado nuevamente a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y habíamos hablado pues que vamos a volver con Alejandro sobre el tema del sarampión, que vamos a desglosar en un solo podcast. Vamos a hablar sobre el sarampión, que hoy por hoy pues está tomando importancia en algunos titulares aquí en los Estados Unidos, y vamos a hablar sobre ese tema. De nuevo, gracias Alejandro por estar presente aquí con nosotros y compartir en Medicina y algo más podcast. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme.